Muy buenos días, un cordial saludo a los estudiantes del segundo nivel medio de la noche. Les presento la clase que en realidad es la segunda parte de la clase Edad Contemporánea. En esta oportunidad me referiré fundamentalmente a la continuación de la Primera Guerra Mundial, su término fundamentalmente, y la Revolución Rusa. Bueno, retomando lo que hablábamos en clase anterior, les tengo que señalar, ¿verdad?, que la Primera Guerra Mundial se verificó en tres etapas fundamentales. La primera, denominada Guerra de Movimientos, que ocurre en 1914 y consiste en el ataque masivo que las Fuerzas Armadas alemanas hacen contra Francia. Después tenemos la Guerra de Trincheras, 1915-1917, después de la primera batalla del Marne, esto que es en territorio francés, ¿verdad? Los ejércitos se estancan en cuanto a sus movimientos se refiere y se produce, ¿verdad?, esta guerra de trincheras, también llamada guerra de movimientos. Esta guerra de trincheras provocó que el frente se estabilizara, no produciéndose ningún tipo de victorias relevantes para uno u otro bando. Y en 1918, tras la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, como veremos después, ¿no, verdad?, la Fuerza Armada Alemana van a intentar un segundo ataque masivo a Francia intentando ganar la guerra. Esto se produce en 1918. Bueno, está claro que los países estaban agrupados en dos grandes bloques o, por así decirlo, bandos rivales, la Triple Alianza y la Triple Entente, como decíamos en clase anterior. Sin embargo, comenzada la guerra, estos bloques comenzaron a sufrir algún tipo de modificaciones, ¿ya? Por ejemplo, la Triple Alianza, que originalmente estaba compuesta por Alemania, Austria, Hungría e Italia, vio cómo Italia se pasaba al bando contrario, ¿verdad?, y no alineándose con la llamada Triple Alianza. Y por el contrario, potencias tales como Turquía y Bulgaria sí se aliaron a Alemania y Austria-Hungría. Por lo tanto, el llamado bloque de las potencias centrales, ex Triple Alianza, quedó conformado por Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria, potencias centrales. Y las potencias aliadas, que eran la antigua Triple Entente, finalmente quedó formada por Francia, Rusia, el Reino Unido, Italia, que se produce este cambio de bando, ¿verdad? Más tarde va a entrar Estados Unidos y Japón. Bueno, en 1918 se confirmó el triunfo de los países aliados, los cuales aplicaron rigurosas condiciones de paz a los derrotados. El imperio alemán, con su Kaiser, el emperador Guillermo II, fue el gran perdedor de la contienda. Si hubo un país o un estado que perdió grandemente en la Primera Guerra Mundial, ese país, ese estado es Alemania. Los alemanes debieron firmar con los aliados el Tratado de Versalles, esto es en 1919, el cual en sus cláusulas más importantes podemos mencionar. O sea, de las condiciones que los aliados le dieron, obligaron a Alemania a firmar, ¿verdad? Las más importantes de esas condiciones son las siguientes. En primer lugar, Alemania debió ceder importantes territorios en Europa, especialmente a Francia, a Polonia, a Bélgica y a Dinamarca. Esta rivalidad territorial que databa con Francia desde el siglo XIX va a resurgir violentamente al final de la Primera Guerra Mundial, cediendo importantes territorios que estaban en el poder de Alemania en ese momento a Francia. Alemania debió ceder todas sus colonias, territorios con otros continentes, ¿ya? Esto se debió a que el imperio británico y el imperio francés veían con muy malos ojos una posible expansión colonial alemana en Asia y África. La mayoría de esos territorios que eran de Alemania pasaron a poder de franceses e ingleses. Alemania vio dividido su territorio en dos partes, con la región de Prusia Oriental totalmente separada del resto del país. Una de las cláusulas más polémicas del Tratado de Versalles fue que Alemania se vio obligada a conceder a Polonia una salida al mar Báltico, lo cual provocó que parte del territorio alemán quedara dividido, separado del resto del territorio alemán en su mayoría. Eso se llama
corredor polaco o corredor de Danzig, un puerto polaco que justamente se ubica en esa zona. Esta fue una de las causas fundamentalmente que van a propiciar el surgimiento años más tarde del nazismo y que va a llevar al pueblo alemán a desobedecer el Tratado de Versalles. Bueno, otro elemento importante, ¿verdad?, es la drástica limitación de las Fuerzas Armadas alemanas. Tenemos, ¿verdad?, que la Marina de Guerra alemana se vio reducida. Gran parte de sus buques fueron confiscados, pasaron a poder de ingleses fundamentalmente. Se le obligó a los alemanes a construir acorazados más pequeños, que se denominaron en ese tiempo jocosamente acorazados de bolsillo. El ejército alemán también se vio muy, muy dividido y sobre todo muy limitado, poniéndose un máximo de 100.000 hombres y sin artillería pesada, sin tanques, porque la idea de los vencedores era impedir que Alemania resurgiera y se transformara nuevamente en un rival peligroso. Bueno, una consecuencia muy importante de la Primera Guerra Mundial fue la caída, el término, de 4 grandes imperios que formaban parte del antiguo mapa de Europa del siglo XIX. Ahí los tenemos en ese cuadro resumen: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano o Turco. Bueno, en esa otra columna ustedes pueden observar qué tipo de regímenes o tipo de Estado, gobiernos, reemplazaron a los sistemas imperiales caídos. Por ejemplo, en Alemania, los alemanes fundaron una república parlamentaria con un canciller y un presidente elegidos democráticamente. A ese tipo de sistema, ¿verdad?, se les denominó República de Weimar. ¿Por qué motivo? Porque en la localidad alemana de Weimar se firmó la Constitución, que le dio a Alemania una forma de Estado democrático parlamentario. Repito, con un canciller y un presidente. El presidente era elegido democráticamente, ¿verdad?, y nombraba a un canciller o jefe de gobierno. Esto va a ser súper importante para la llegada de Adolf Hitler y los nazis al poder, ¿eh? Este sistema dual de presidente y canciller. Después tenemos el Imperio Austrohúngaro, que también sufre un cambio pero drástico. ¿Ya? El Imperio Austrohúngaro quedó dividido en 2 países independientes, con sistemas republicanos autónomos. El Imperio Austrohúngaro, ¿verdad?, quedó dividido en Austria y Hungría, países que se mantienen con algún tipo de modificación en su frontera, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Austria, capital Viena; Hungría, capital Budapest. El Imperio Ruso se transformó con el tiempo en un estado totalitario de carácter socialista, liderado por Lenin. Además, también estuvo ahí presente la figura de León Trotsky, primero amigo de Lenin y después adversario, que va a intentar expandir la revolución rusa a otros territorios del mundo. Y por supuesto la fuerte personalidad de Stalin, que con el tiempo se va a transformar en el gobernante absoluto con poderes dictatoriales en la llamada Unión Soviética. El gobierno de Lenin, o dictadura de Stalin, ¿no es cierto?, se va a prolongar hasta 1953. Pero el principal líder del nuevo Estado ahora soviético fue originalmente Lenin. Bueno, y el sistema o gobierno turco u otomano, una monarquía, ¿verdad?, de tipo patriarcal, si se quiere, de mucha data, mucha antigüedad, va a ser reemplazada por un gobierno republicano fundado por el general Mustafa Kemal Atatürk. El último sultán turco va a renunciar, lo va a reemplazar un gobierno provisional de tipo militar, y dentro de este grupo militar va a sobresalir Mustafa Kemal Atatürk, que va a gobernar el país en varias décadas hacia adelante. Bueno, hay una línea de tiempo, ¿verdad?, de esta destacar, como decía yo, las partes de la guerra. Tenemos, ¿no es cierto?, la guerra de la trinchera, como dije antes, la guerra de movimientos, el cambio de bando de Italia, que de las potencias centrales pasa a las potencias aliadas, ¿ya? La guerra submarina, que cuando Alemania se ve debilitada por su poder en su poder naval,
van a optar a que los submarinos ataquen sobre todo a la escuadra británica. Distintos gobiernos empiezan a involucrar en la guerra. Estados Unidos, el más importante de ellos, Japón, también va a entrar a favor de las potencias aliadas. La salida de Rusia de la guerra, producto de la revolución, y finalmente la victoria de los aliados y la paz de Versalles. Bueno, ahora hay que entender para poder explicar por qué se produjo la revolución rusa, es que Rusia no tenía, a diferencia de los otros países, una transición de estado industrial moderno, como lo tuvo Inglaterra, como tuvo Francia, a un estado republicano de tipo parlamentario. Los rusos se mantuvieron en una economía fundamentalmente agrícola, incluso con características feudales. La tierra estaba en poder de la aristocracia terrateniente y existía una enorme masa de trabajadores, de siervos incluso. Había como una cierta esclavitud. Hubo esfuerzo, ¿verdad?, de algunos estados occidentales de modernizar Rusia. Se enviaron, ¿verdad?, intelectuales, economistas, gente ilustrada, como Voltaire, por ejemplo, que fue asesor de Catalina II, la zarina rusa. Pero sin embargo eso no dio resultado. Estábamos llegando a fines del siglo XIX con una economía, con una sociedad rusa bastante atrasada al resto de las economías y sociedades europeas. También se intenta la penetración en Rusia de capital extranjero para, insisto, para modernizar el país, pero sin embargo eso no hizo más que aumentar el descontento porque todo ese capital fue fundamentalmente a parar a manos de los terratenientes y no benefició fundamentalmente al pueblo. Hubo algunas ciudades que se fundaron, San Petersburgo, pero tampoco eso no significó una gran mejoría en la vida del pueblo ruso, ¿ya? Otra cosa que molestaba mucho en ese tiempo, ¿verdad?, que el Estado zarista de Nicolás II y sus antecesores era de carácter absolutista y obligaba al Estado, a la población, a profesar una sola religión, la católica ortodoxa, de rito griego. Entonces no había libertad religiosa, muy poca libertad de expresión, aunque se van a empezar a ir formando grupos revolucionarios de forma clandestina que van a ir propagando y estableciendo medidas, ¿verdad?, para manifestar el descontento en contra del sistema zarista. Y ahí viene el problema. El Nicolás II no reacciona de manera muy política, de manera muy estadista. Mandó tropas a la calle y en muchas oportunidades la nieve rusa se tiñó de rojo, ya por las balas de la violencia policial y militar del régimen zarista. Bueno, en plena Primera Guerra Mundial se produce primero la Revolución de Febrero, ¿ya? Grupos militares, tras las derrotas que Rusia sufrió a manos de Alemania, fundamentalmente, empiezan a regresar a Rusia y en un momento dado se empieza a producir distintas rebeliones que partieron en los cuarteles de las Fuerzas Armadas rusas. Bueno, en febrero, de acuerdo al calendario juliano que usaban los rusos en ese instante, ¿verdad?, se produce la Revolución Menchevique, grupo de tipo socialdemócrata, ¿verdad?, que van a provocar que el zar Nicolás II, agobiado por la situación económica de los rusos, ¿cierto?, renunciara al poder. Lo va a reemplazar Alejandro Kerensky, socialista de tipo moderado, pero que no va a lograr revertir la mala situación económica rusa y además que él se negó a salirse de la guerra. En octubre, de acuerdo al calendario ruso, se produce una segunda revolución, esta vez liderada por los bolcheviques. Derrocan al gobierno provisional de Kerensky e instauran en ese instante un gobierno de tipo socialista, comunista, con algunos matices en todo caso, y van a dar origen a lo que después se denominó la Unión Soviética. Este grupo fue encabezado por Vladimir Lenin. Bueno, lo curioso es que los rusos, el pueblo ruso, no alcanzó grandes libertades, al contrario, pasó de un sistema absolutista monárquico a un sistema totalitario de tipo comunista. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos 4 imágenes de líderes de esa época en el proceso revolucionario ruso: Kerensky, Lenin, Trotsky, Stalin, fundando, repito, lo que después, en 1922, se denominó la Unión Soviética. El estalinismo, una dictadura, ¿verdad?, que gobernó hasta 1953. Soy César Calderón, muchas gracias por la atención
nos estamos viendo.